Andrei Chikatilo, también conocido como el carnicero de Rostov, nació el 17 de octubre de 1938. Sus padres fueron Ana Chikatilo y Román Chikatilo. Tenía un hermano mayor llamado Stefan y una hermana 7 años menor que él. Sirvió al ejército, trabajaba como maestro, pero después comenzó a trabajar como funcionario en una fábrica. Padecía de disfunciones sexuales debido a que no podía tener una erección. Se casó con Teodosia, con quien tuvo 2 hijos, Yuri y Ludmila. El 15 de octubre de 1992 fue encontrado culpable de 56 asesinatos. Su condena fue la pena de muerte, siendo su fecha de fallecimiento el 15 de febrero de 1944. Durante su infancia vivió con sus padres y su hermana menor. Esta etapa de su vida estuvo llena de guerra, hambruna y muerte. Las personas llevaban a cabo el canibalismo. Además, su madre les contaba la historia de su hermano mayor Stefan, quien había sido secuestrado y devorado. Vio gente muerta y destrozada. Su padre fue enviado a un campo de concentración, por lo que siendo una familia humilde vivieron momentos difíciles, pasaban hambre, comían hierbas. Y en una ocasión Chicalito argumentó que no probó el pan hasta los 12 años. Su madre, Chicalito y hermana esperaban que su padre volviera con vida. Sin embargo, las probabilidades de que siguiera vivo eran bajas. Finalmente, en 1946, el padre fue liberado y regresó con su familia. Sin embargo, fue considerado como traidor por parte del gobierno, afectando el resto de la vida de sus allegados. Durante su etapa escolar, era considerado inteligente y aplicado. Era capaz de memorizar textos largos de libros que leía. No tenía amigos, era tímido. Sus compañeros lo molestaban llamándolo esqueleto, ya que era sumamente delgado. Por ello vivía con tensión y ansiedad. Padeció de enuresis hasta sus 12 años, provocando que su madre y compañeros de clase se burlaran de él. Además, no quería aceptar su miopía, por lo que sus primeros lentes los utilizó hasta la edad de 30 años. Durante su adolescencia tuvo un cambio radical, ya que las chicas lo veían como un chico atractivo. Ganaba todas las competencias que calificaban la fortaleza y destrezas físicas. Lo apodaron como Andrei el Fuerte. Sin embargo, seguía siendo inseguro. No tenía amigos y cuando se acercaba a las mujeres se paralizaba, debido a sus disfunciones sexuales, puesto que se sentía decepcionado de sí mismo. Por ello, se enfocó obsesivamente en sus estudios y era un activista de información política a favor del comunismo. Aspiraba a ingresar a una universidad de Moscú, sin embargo, no logró entrar. Esto lo atribuyó a la estima que se tenía sobre su padre. A la edad de 19 años comenzó su primer amorío con una chica, el cual fracasó debido a 2 intentos fallidos de querer tener relaciones sexuales. En 1955 comenzó su servicio militar y a la edad de 27 años se rumoraba que era homosexual. Por ello, su hermana le presentó una amiga, una joven de 24 años llamada Teodosia, quien se impresionó al verlo, ya que era apuesto, educado, no fumaba y no bebía. Se casaron en 1963, formaron una familia, la cual estaba conformada por Chikatilo, su esposa, su primera hija llamada Ludmila, quien nació en 1965, y su segundo hijo, Yuri, que nació 4 años después. Tenía problemas con su esposa debido a sus disfunciones sexuales, ya que se sentía atrapada en un matrimonio en donde su esposo no tenía la intención de intimar. Sin embargo, era un esposo trabajador, sumiso, que hacía prácticamente lo que su esposa le decía. Respecto a sus hijos, jamás los maltrató y tampoco los castigaba. Chikatilo era un asesino serial de tipo organizado, ya que planificaba cómo asesinar a sus víctimas. Llevaba consigo un maletín de cuero de color negro, el cual contenía cuchillos afilados, cuerdas y un frasco de vaselina. Además, buscaba a sus víctimas en las estaciones de trenes que recorría por su trabajo, debido a que tenía que viajar constantemente. Posteriormente, las asesinaba, apuñalándolas, desmembrándolas. Les arrancaba sus órganos sexuales, no dejaba rastro de sus víctimas, ya que enterraba los cuerpos. También, en una ocasión se le sorprendió lavándose las manos, esto con el fin de eliminar cualquier indicio del asesinato. Era inteligente debido a que obtuvo 3 títulos universitarios, uno en literatura rusa, ingeniería de la comunicación, marxismo, leninismo y lengua. Su apariencia y vestimenta eran alineadas, su aspecto era de lo más inofensivo, se mostraba como un hombre amable, por lo que engañaba y manipulaba fácilmente a sus víctimas, hasta el punto de engañar a los policías por más de una década sin dejar pistas y ser capturado en varias ocasiones y ser encontrado culpable. Finalmente tenía esposa y 2 hijos, era considerado un hombre trabajador y un importante miembro del Partido Comunista.
hedonista, ya que a partir de asesinar a su primer víctima, se percató de que le causaba gran placer sexual y le excitaba ver la sangre que brotaba de ella. Por ello, comenzó con la idea de que la violencia hacia otros podrá llevarlo al orgasmo y terminar con su impotencia, siendo así que la violencia lo llevaba a un goce de carácter sexual, por lo que adquiría la seguridad que le faltaba y su impulso sexual asumía el control de sus acciones. Además, al atacar a niños y amputarle los genitales, Chikatilo sentía una especie de satisfacción, debido a que violentar al género masculino le servía en parte como venganza contra la disfunción sexual que tenía. También es del tipo poder y control, debido a que al ver la sangre, probarla, masticar los órganos sexuales de sus víctimas, le producía una sensación de poder y superioridad sobre ellos, por lo que al comerse a sus víctimas, especialmente sus órganos sexuales, sentía que estaba tomando el control y dominación sobre ellas, así como también su máxima expresión de enojo y frustración por la falta de poder sexual. Sus víctimas eran principalmente niñas, niños, mujeres jóvenes, personas inofensivas. También mató a una madre y a su hija. Sus edades oscilaban mayormente entre los 7 y 24 años de edad. Las mujeres, en su mayoría, tenían el cabello corto y los niños tenían el cabello a media frente. Las encontraba en las estaciones de tren que recorría por su trabajo, eligiendo así a estas víctimas debido a que las podía manipular y convencer fácilmente de acompañarlo a lo profundo de los bosques. Una vez llevadas al lugar para asesinarlas, las apuñalaba, tratando de evitar zonas vitales para extender su suplicio. Cuando eran encontradas, las víctimas estaban agredidas, violentadas, con partes mutiladas del cuerpo. Durante su servicio militar, conoció a una chica que le llamó la atención. Ella se le acercó y lo abrazó. Chikatilo le correspondió el abrazo, dándoselo con mucha fuerza. La chica le pedía que la soltara, pero él no accedía. Debido a ello, forcejearon hasta que por fin logró soltarse, alejándose asustada. Mientras sucedía esto, él experimentó un orgasmo al estar luchando con la chica, siendo la primera y más importante relación entre placer y violencia que tendría marcada en su mente para toda la vida. Posteriormente, comenzó a masturbarse compulsivamente, lo hacía en repetidas ocasiones, incluso en el trabajo. Comenzó a tener fantasías sexuales, quería sentirse un hombre fuerte que podía someter físicamente a cualquier mujer. Pensaba en el forcejeo y el placer que había sentido al sostener a la chica con fuerza. Cuando inició su trabajo como docente, se acercaba a los adolescentes sentándose con ellas para explicarles dudas que tuvieran. En otras ocasiones rozaba sus piernas con las manos, supuestamente de manera casual. Tocó las partes íntimas de una alumna y encerró a otra golpeándola con una regla hasta que eyaculó. Una noche entró a la habitación de un chico de 15 años. En ese momento él se encontraba dormido. Cuando se despertó, observó a Chikatilo succionándole el pene. Desde ese instante, sus impulsos sexuales se desmoronaron y debido a ello comenzó con los asesinatos. Al conseguir un nuevo trabajo como funcionario de abastecimiento en una fábrica, después de haber sido despedido como maestro, era el empleo adecuado para llevar a cabo sus crímenes, ya que, como parte de su trabajo, debía viajar constantemente en ferrocarril a otros poblados a entregar encargos. A veces se ausentaba de casa por varios días y disponía de mucho tiempo libre para deambular alrededor de las estaciones del tren. En estos lugares se encontraban demasiados niños, niñas y adolescentes que no tenían hogar, por lo que se aprovechaba de su situación, buscando así a sus víctimas en las estaciones del tren. Conversaba con las víctimas, se ganaba su confianza ofreciéndoles dinero, comida o golosinas, para que así lo acompañaran a lo profundo de los bosques que rodeaban las vías ferroviarias. Supuestamente a una cabaña que él tenía, sin embargo, era para llevar a cabo su crimen. Después de que las víctimas decidían ir con él y se daban cuenta de que era mentira lo que les decía, Chikatilo se lanzaba encima de ellas, dándole puñetazos en su rostro. Les introducía tierra o pasto en la boca para que no gritaran. Posteriormente les abría la boca y les arrancaba la lengua con los dientes. Les mordía los glúteos, piernas y brazos, les quitaba los ojos, ya que creía que iban a retener la última imagen que vieron, en este caso el rostro de Chikatilo. Mientras las apuñalaba y forcejeaba con sus víctimas, llegaba al orgasmo en varias ocasiones. Después de que morían, se masturbaba entre los cadáveres, introducía su semen en las vaginas de las niñas mediante una varita de madera para simular una violación. En algunos casos llegó a decapitar a los cadáveres, a cortar sus narices y los labios superiores de los rostros. Los destripaba,
les amputaba sus órganos sexuales. A los niños les arrancaba el pene y los testículos, a las niñas los pezones y el útero, para posteriormente comérselos. Le excitaba desmembrar y comerse a sus víctimas. En sus primeros asesinatos se untaba su sangre en el rostro, gritaba y bailaba completamente desnudo brincando alrededor de sus víctimas. Posteriormente, guardaba la lengua y los genitales de sus víctimas como si fueran trofeos. Lo que Chikatilo intentaba con los asesinatos era vencer ese prejuicio o etiqueta que tenía de él mismo. Buscaba demostrar que podía ser sexualmente normal y que podía sentir satisfacción como todas las demás personas, aunque fuera de modo salvaje, asesinando. Esto lo llevaba a tener ideas suicidas. En varias ocasiones intentó reprimir sus fantasías sexuales. Sin embargo, sus deseos se intensificaban, por lo que continuó llevando a cabo sus crímenes, ya que nunca iba a lograr tener una vida sexual como todos los demás. El 20 de noviembre de 1992 fue capturado. Fue sometido a varias pruebas psicológicas. Se concluyó que era consciente y responsable de sus actos. Su juicio fue hasta el 14 de abril de 1992. Se mostró ante muchas personas generando desorden en la sala. Traía puesta una camiseta de los Juegos Olímpicos, tenía la cabeza y las cejas afeitadas, movía la cabeza y sonreía de forma diabólica. Sin motivo alguno, gritaba e interrumpía constantemente. En una ocasión, sacó una revista pornográfica y se la mostró a los camarógrafos. Se exhibía bajándose los pantalones. Posteriormente, movía su pene ante las autoridades, diciendo: «Observen esta cosa inútil, ¿qué creen que podría hacer con esto?». Aseguraba estar embarazado, también que había ratas en su celda. Se quejó de ser golpeado por los guardias, confesó que había matado a 70 personas. Sin embargo, el 15 de octubre de 1992 fue encontrado culpable de 56 asesinatos y condenado a muerte. Se decía que Capone estaba dispuesto a entregar las Islas Kuriles a cambio del cerebro de Chikatilo, ya que varios doctores que querían examinarlo describieron que sufría de varias lesiones en el cerebro y que podrían explicar parte de su comportamiento violento. No obstante, el 15 de febrero de 1994, los policías lo asesinaron, con un revólver disparándole en la nuca, sin importarles que quisieran estudiar su cerebro, terminando así con la vida de Andrei Chikatilo.